Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, feliz día de todos los santos. La Iglesia Católica celebra el día de hoy, 1 de noviembre, esta gran solemnidad. Pero además, yo, el Padre Byron, un padrecito, celebro esta fiesta con cierta acentuación, porque yo pertenezco, juntamente con todos mis hermanos de comunidad, a una familia religiosa cuyo nombre es Communio Sanctorum. Palabras latinas que significan en español comunión de los santos. Es decir, que el día de hoy, 1 de noviembre, estamos celebrando justamente a aquellos que nos han elegido a nosotros, todos los santos, para que por medio de nuestros padres fundadores se realice, se funde una comunidad religiosa que tiene como patrones, repito, a todos los santos. ¡Wow! Es maravilloso, ¿no? Entonces celebramos la santidad de la Iglesia, nuestros hermanos mayores, ejemplos de vidas cristianas. Pero a la vez nos encontramos con la triste y lamentable situación del pecado de los miembros de la Iglesia, escándalos gravísimos. ¿Cómo entender esta especie de contradicción dentro de esta Iglesia a la cual llamamos santa, santa? ¿Cómo entender? Pues te pido entonces que prestes mucha atención. Seguramente tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos, para mejor entender esta explicación que intento ahora brindarles, recurramos a la ayuda de dos términos. El un término es ontológico y el otro término es moralidad o moral. Ontológico es el ser mismo, ¿no? Lo que corresponde a la esencia misma de la persona, inclusive de la cosa, del ente, ¿no? Existente. Entonces, cuando yo me refiero a la ontología o al aspecto ontológico de una persona o de un objeto, me estoy refiriendo a la esencia, al ser mismo. Es lo que hace que una cosa sea lo que es y que no sea otra cosa. Aunque me parezca quizá otra cosa, yo nunca voy a hacer esa otra cosa, sino que siempre voy a ser solamente y completamente yo mismo. No puedo ser nada más, ni nadie más, ¿no? Entonces, cuando decimos ontológico es el ser mismo, la esencia, lo más interno que me hace, que me realiza o que me compone, ¿no? En el término, en cambio, del moral o moralidad es más sencillo, ¿no? Estamos hablando aquí de los actos humanos, aquellos que son calificados como buenos o como malos, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, pasemos a aplicarlo a la Iglesia. La Iglesia, en su aspecto ontológico, es decir, al ser mismo de ella, es santa. Cuando decimos que la Iglesia es santa, nos estamos refiriendo al aspecto ontológico, es decir, el ser mismo. ¿Por qué? Porque su fundador es santo. Porque el Espíritu Santo, que es santo, la guía constantemente. Y porque esta Iglesia tiene como su fin último a Dios Padre, el Santo también, ¿no? Entonces, si vamos a lo más interior, al ser mismo, a lo que le compone a esta Iglesia, es justamente la santidad del Dios vivo. Además, esta Iglesia tiene la capacidad también de brindar santidad. Y ejemplo de esto son todos los santos, donde han realizado su vida de santidad justamente en la Iglesia, y específicamente en los sacramentos, específicamente en la vivencia continua de lo que Cristo brindó a esta Iglesia por sus méritos en la pasión que lo dio a su esposa la Iglesia, ¿no? Y que esta Iglesia luego los administra para todos los cristianos, y en este caso estos santos han bien aprovechado de todas estas gracias y por medio de la Iglesia entonces han llegado a la santidad. Por eso es que la Iglesia es santa. Ese es el aspecto ontológico. Por eso en el credo decimos, creo en la Iglesia que es santa. Pero hay otro aspecto, el aspecto moral. Cuando hablamos entonces del aspecto moral, vamos a referirnos a las personas que componen esta Iglesia. Es decir, por ejemplo, yo, sacerdote católico, Padre Byron, yo puedo cometer pecados. Tú que me estás escuchando, seguramente has cometido pecados y cometerás pecados. En consecuencia,
eso corresponde a la esfera o al estrato moral de la iglesia. Entonces la iglesia en este aspecto, en esta esfera, por supuesto que es pecadora, pero no por sí misma en su esencia. Entonces podemos decir que la iglesia en sí misma es santa, por su fundador, por quien la guía y hacia dónde se dirige, pero además por lo que brinda a este mundo. Sin embargo, también podemos decir que la iglesia por sus miembros, no por ella misma en sí misma, en su parte ontológica, sino que en su aspecto moral, es decir, a los seres humanos nos referimos ahora, en ese aspecto ella es pecadora, ¿no? Pero hay que determinarlo esto muy claramente, porque hay por allí personas diciendo, sí, la iglesia es pecadora, y entonces dice, bueno, esa es la ramera, ¿no? Y así los hermanos a veces evangélicos acusan frontal y agresivamente a esta iglesia que es santa. Se quedan solamente en las heridas, se quedan solamente en los pecados humanos, pero no se atreven a mirar más profundamente para identificar el ser mismo de esta iglesia. ¿Saben cuál es la imagen más maravillosa de la propia iglesia? Es el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él era la cabeza del cuerpo, de su cuerpo que es la iglesia. Es decir, que la cabeza está unida. Hacemos todos el cuerpo místico de Cristo. Ahora, Cristo en la cruz es la expresión viva de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el santo. Él es Dios mismo. Él es la fuente de la santidad. Sin embargo, en la cruz, lo que nosotros veíamos a primera vista era la humanidad destrozada de un hombre. Era su cuerpo maltratado, flagelado, doliente, sangrante. Así es la iglesia. Dentro, en su ser mismo, esta iglesia es santa. Pero lo que se nos presenta muchas veces a primera vista son los pecados, los escándalos de los que la componen. Nosotros, pobres y miserables pecadores. Sin embargo, tenemos, ¿qué cosa? Una esperanza de resurrección. Y por eso estamos en la iglesia, porque justamente la iglesia nos capacita para ir sanando nuestros pecados, ir corrigiendo nuestra vida moral, para corresponder vivamente a lo que es en su esencia ontológicamente la iglesia, es decir, ser realmente santos. Jesucristo nos dijo, sean santos como mi Padre es santo. Y entonces pensamos inmediatamente resurrección. Ahora estamos pasando el trance de la pasión, de la cruz, del dolor, de las llagas, pero con una esperanza, la esperanza de la resurrección. Yo que también soy iglesia, espero resucitar, espero llegar al cielo, espero participar de la gloria de Dios y así entonces ya dejar por fin de ser incoherente con la santidad misma de la iglesia y entonces ya ser parte de este aspecto ontológico de ella. Somos santos por el bautismo, eso sí. Sin embargo, por nuestra vida moral y libertad que tenemos ya ahora de grandes, hemos decidido muchas veces por el mal y estamos siendo incoherentes con esa santidad que hemos recibido de la iglesia en el bautismo, pero ahora tenemos la esperanza ¿de qué? De la resurrección. Esto es maravilloso. Como Cristo al tercer día resucitado, también nosotros, por aquí caminando, por aquí peregrinando en esta tierra, pero teniendo la esperanza de que ya un día vamos a lograr vencer todo esto por la gracia del Señor y entonces sí, estar completamente inundados, bañados de la santidad misma y así gozar con todos nuestros hermanos ya santos en el cielo. Vamos a pedir entonces a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por esta iglesia, que es santa en su aspecto ontológico y es pecadora en su aspecto moral. Oramos entonces para que esa santidad ilumine el mundo entero y para que la moralidad de la iglesia, si está en vías de perdición, pueda convertirse y los que están en vías de bondad por sus actos buenos puedan perfeccionarlos para ser un testimonio noble y auténtico de lo que realmente es la Iglesia católica, la Iglesia que Cristo fundó. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Y recuerden que esas predicaciones no son para entretenimiento, sino para formación. Denle me gusta, compartan y también comenten. Están ayudando así muchísimo a la evangelización en las redes sociales. Hasta pronto.